Bien, empezamos el capítulo 5 de Primera de los Tesalonicenses. Viene Pablo hablando acerca de la resurrección. Dijo que la resurrección va a ser en el día final, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Sí? No va a haber una resurrección intermedia en algún momento donde todos vamos a desaparecer, sino que cuando Él venga resucitan los muertos en Cristo y todos vamos a recibirlo en el aire para venir a juzgar junto con Él a la tierra. ¿Sí? Lo recibimos. Entonces ahora sigue el tema, pero esta vez Pablo hablando más que nada acerca del día del Señor, ese día en el que va a venir. No lo que va a pasar, sino cuándo va a venir. Y les dice, leemos capítulo 5, versículos 1 al 11. Hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitan que les escriba, porque ustedes saben que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o durmamos, vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros como así lo están haciendo. La conclusión es la misma que la de la semana pasada, es anímense. Y anímense con lo que les estoy diciendo, así como también lo vienen haciendo ustedes. Entonces, habla Pablo acerca del día del Señor. Vamos a resucitar cuando venga el Señor. ¿A cuándo viene? Bueno, Pablo dice acerca del tiempo y del momento, acerca de cuándo va a suceder, que los tesalonicenses lo esperaban pronto, ya, y por eso se ponían tristes porque sus parientes cristianos iban falleciendo, porque creían que no iban a poder recibir al Señor, creían que iba a volver enseguida, muy pronto, pero dice, ustedes saben, o sea, no les voy a explicar demasiado porque ustedes ya saben, de vuelta a la sabiduría de los tesalonicenses, el conocimiento, la madurez que tienen los tesalonicenses, que Pablo no ahonda en detalles sobre cada tema, sino que ustedes ya saben, el día va a venir como un ladrón en la noche. Y esto es lo primero que quiero destacar, que muchos creen, de vuelta, retomando el tema de la semana pasada del arrebatamiento, que esta frase de ladrón en la noche, como un ladrón en la noche, muchos lo aplican a Jesús. Muchos dicen que el Señor va a venir como un ladrón en la noche, por eso en el arrebatamiento nadie se va a dar cuenta, sino que simplemente desaparecemos y Jesús está entre las nubes arrebatándonos y nadie los ve. Pero dice claramente acá, y también lo dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, dice, ustedes saben bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y si pensamos en cualquier otro día, el día de la Navidad, el día de la tormenta o el día, es el día que va a llegar como un ladrón en la noche. Y la idea de llegar como un ladrón en la noche es llegar de sorpresa. El día del Señor va a llegar de sorpresa. Vamos a leer al propio Jesús hablando en Mateo capítulo 24, que muchos relacionan el capítulo 24 de Mateo con la destrucción del templo de Jerusalén, que sí, Padre Jesús, el Señor habla de la destrucción del templo de Jerusalén en el capítulo 24 de Mateo, pero también está hablando de escatología, de los tiempos finales. Lo que habla Jesús en Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Algo que ya se cumplió cuando fue destruido el templo y algo que falta que se cumpla cuando Él vuelva. Capítulo 24 de Mateo, entonces, versículos 37 al 39. Fíjense, está hablando también del día en que Él va a venir a juzgar la tierra.
El 36 dice, sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esa es la idea de Pablo cuando dice que el día del Señor va a llegar como un ladrón en la noche. Va a ser como el día del diluvio. Nadie se esperaba el diluvio hasta que no entró en el arca y empezó a llover y todo se empezó a inundar. Agarró por sorpresa a todos y se los llevó. Así va a llegar el día del Señor. Y lo dice acá también Pablo, el versículo 3, cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es exactamente la misma figura que está usando el Señor en el capítulo 24 de Mateo. Algo que llega de repente y se lo lleva. Destrucción o agua. Y una pequeña aclaración también en los dos versículos siguientes de Mateo 24, o sea, 40 y 41, que los que creen en el arrebatamiento lo utilizan para hablar de que acá está hablando del arrebatamiento, porque dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Creen que está hablando del arrebatamiento. ¿Sí? Estamos trabajando así de la nada, entonces, bueno, el cristiano es arrebatado así de la nada por el Señor. Pero no. En el versículo anterior, es Jesús el que explica lo que significa ese ser llevado. Que lo dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, uno va a estar en el campo, va a estar en el campo 2, uno será llevado o será tomado, dice la Reina Valera, por eso también creen que es arrebatamiento, y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir eso? Te lleva la corriente del diluvio. Este tomado o llevado será juzgado, será llevado por la corriente, será destruido, sin que se lo hayan esperado. Entonces, el día del Señor, y no el Señor es el que va a llegar como un ladrón en la noche, sin que nadie se lo espere, o en realidad, ahí acá Pablo hace esa aclaración, sin que algunos lo esperen, pero otros sí, porque dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, pero ustedes, dice el versículo 4, entonces separa dos grupos, ellos y ustedes somos nosotros los cristianos, los tesalonicenses, los cristianos. Por un lado, ellos, sobre quienes vendrá destrucción repentina, que serán llevados sin que lo esperen, y nosotros por otro lado. Ellos están en la oscuridad, ellos están en tinieblas, porque dice, ustedes hermanos no están en tinieblas, pero eso significa entonces que ellos sí. Ellos que no esperan al Señor están en la oscuridad, están en completa oscuridad, viven a oscuras. Tienen el entendimiento cegado por el Dios de este siglo. Y así como cuando se corta la luz, o pensemos mejor en la imagen de la plaga en Egipto, de las tinieblas, que dice la Biblia que no se podían ver el uno al otro, así está el mundo y viven tanteando, porque no pueden ver, no saben dónde está, entonces viven todo el tiempo tanteando, perdidos, buscando aferrarse a algo que les dé cierta seguridad y les indique cierto camino. Entonces confían en lo primero que tienen a mano, lo primero que tocan, confían en otras personas, confían en los avances tecnológicos de la ciencia, confían en pseudociencias como la astrología, confían en los horóscopos y confían en cualquier cosa con tal de tener un poco de paz y seguridad para poder soportar las tinieblas en las que viven sin saberlo. Y hay algunas personas en el mundo que se aprovechan de eso y pregonan paz y seguridad y te dicen este es el camino, hace esto, te dan instrucciones para vivir en paz, para dormir bien. Como pasaba en la época del Antiguo Testamento, estábamos leyendo Jeremías y
Y se acuerdan, hay falsos profetas que justamente decían, paz, paz, no va a pasar nada, el Señor no va a juzgar, el Señor está con nosotros, Babilonia se va a ir. Y la gente le creía, la gente prefería creer lo que esos falsos profetas les decían en lugar de creer a Jeremías, que de hecho a Jeremías lo querían matar, porque les profetizaba la verdad, que no había paz. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, dice Pablo, esto digo y requiero en el Señor. No anden más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, separados de la vida de Dios por su ignorancia, debida a la dureza de su corazón. Después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la vergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. El mundo vive entonces en la oscuridad, con el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ignoran a Dios, ignoran las cosas santas, y como ignoran a Dios y las cosas de Dios, las cosas santas, entonces viven en el pecado. Y creen que está bien. Y creen que está bien. Para ellos, dice Pablo entonces, no para nosotros, para ellos el día del Señor va a llegar como un ladrón en la noche. No van a esperar, no se la van a esperar, no están esperando al Señor y por lo tanto cuando venga se van a sorprender, los va a agarrar de sorpresa. Entonces uno será tomado y el otro será dejado. Uno será juzgado y el otro será premiado. Entonces, pero ustedes, ellos no, ellos están en la oscuridad. A ellos los va a agarrar de forma repentina. Pero ustedes, hermanos, no están en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Es decir, nosotros que esperamos al Señor, nos vamos a dar cuenta de que ese día se acerca, o al menos nos vamos a dar cuenta de que ese día llegó. Cuando Él aparezca en el cielo, vamos a decir, es Él. No nos va a sorprender, no nos va a agarrar por sorpresa o de forma repentina. No nos va a dar miedo tampoco. Ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor. Primero dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque si Cristo es la luz del mundo, los cristianos, seguidores de Cristo, también son luz del mundo como Él. Como también dice Pablo, luminares en este mundo lleno de oscuridad. Juan en una de sus cartas dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que también somos hijos de luz porque Dios es luz y si Dios es luz, sus hijos son luz e hijos de luz. Por lo tanto, las tinieblas no tienen nada que ver con nosotros. Y por lo tanto nosotros podemos ver perfectamente lo que está pasando y podemos ver y entender perfectamente cuando se esté acercando el día del Señor o cuando Él venga y aparezca entre las nubes, así como se fue. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segundo a los Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esto es en el principio, en la creación, Dios es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Somos hijos de luz, hijos del día, somos luminares, somos la luz del mundo. Porque Dios, que mandó que de la luz, de la nada, en la oscuridad, resplandeciese la luz, es Él mismo el que resplandeció en nosotros con su Santo Espíritu. Y como somos hijos del día, hijos de luz, como nosotros mismos somos la luz, como tenemos la luz de Dios, de Cristo, de su Espíritu en nosotros, el día no nos sorprende como un ladrón. Ahí lo dice, ese día no los sorprende como un ladrón, no los va a sorprender.
Por tanto, dice el versículo 6, ya que somos hijos de luz, ya que no estamos en tinieblas, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Claro, uno duerme de noche, y lo dice ahí, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero para nosotros es de día, para nosotros es las 24 horas de día. No que no podamos dormir de noche para descansar el cuerpo, sino que lo que no podemos hacer es bajar la guardia. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Lo que no podemos hacer es dejar de vigilar y de orar. Volvemos a Mateo 24 y leemos los versículos 42 al 51. Porque el propio Jesús da indicaciones, las mismas indicaciones que está dando acá Pablo. Mateo 24, entonces a partir del versículo 42. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. O sea, no saben exactamente cuándo va a venir, ni a qué hora, ni qué día, no saben nada. Pero ustedes son de día, son del día, son de la luz. Entonces, tienen que estar despiertos para que para ustedes es de día. Y lo tienen que esperar despiertos. Sin embargo, sepan esto, si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estén preparados ustedes también, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Es decir, ¿cómo lo esperamos al Señor? Despiertos, porque somos hijos del día, hijos de luz. Despiertos, vigilando, orando. Acá no dice velad y orar, pero es la idea, velad y orar. Velad y ser sobrios. Estar atentos, estar despiertos, porque es de día. Esforzándose. Miren lo que continúa diciendo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que dé alimento a tiempo? Dichoso el siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Les aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Al siervo a quien su Señor lo encuentra trabajando cuando vuelve, es el siervo a quien su Señor lo va a recompensar. Pero si ese siervo fue malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos, a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de ese siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Acá están también los dos tipos de personas de los que habla Pablo, los que están en la luz y los que están en tinieblas. El siervo fiel es el que está en la luz y el que lo espera trabajando a su Señor. El que está en la oscuridad es el siervo malo, que dice, no va a venir, tarda en venir, ¿para qué lo voy a esperar? Y empieza a pecar y de hecho empieza a comer y a beber con los borrachos, que es la misma idea que está tomando Pablo acá acerca de la sobriedad. No esperen al Señor pecando, sino esperen al Señor trabajando, esforzándose también por la santificación, porque dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, que el que tiene esta esperanza, es decir, la esperanza de Cristo, de que lo volverá a verlo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, el que realmente está esperando a Cristo, vive pensando en recibirlo limpio, puro. El que tiene la esperanza de recibir a Cristo, de esperarlo cuando venga, se purifica a sí mismo porque Cristo es puro. Y piensen en, por ejemplo, cuando reciben o esperan visitas, depende de a quién esperen, la casa está de una manera u otra. Si yo espero a mi propia familia, bueno, la casa va a estar como el día a día, porque vive ahí. Pero si yo espero a alguien que no veo hace mucho tiempo, o espero a alguien que es una persona importante, o espero a alguien que tiene
cierto estilo de vida o está acostumbrado a ciertos lugares, mi casa va a estar un poco más ordenada, un poco más limpia. Me voy a esforzar por recibir a esa persona que para mí tiene cierta importancia. Entonces el que espera a Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro, y trata de tener todo en orden. Pero también tiene que ser sobrio y estar despierto, porque la vida del creyente es una vida sufrida y así es como se lo espera a Cristo en sufrimiento. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, solamente se puede entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Entonces, claramente tenemos que mantenernos atentos y despiertos porque la vida del cristiano está llena de tribulaciones y aflicciones y conflictos de todo tipo, sobre todo espiritual. Y por eso también el apóstol Pablo acá toma la idea, la figura, la imagen del soldado. Pero los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza de la salvación. La coraza es la parte que va en el pecho y en la espalda. Es esa parte de la armadura. Y Calvino, cuando comenta sobre estas palabras del apóstol Pablo, destaca esa parte, esas figuras de la coraza y el yelmo. Y toma o habla de la idea esta de que estamos constantemente en guerra. Estamos constantemente pasando a través de tribulaciones para tratar de alcanzar el reino de Dios. Estamos constantemente luchando, estamos constantemente en guerra. Por eso dice acá Pablo a los tesalonicenses: vivamos sobrios, siempre vestidos con la coraza y con el yelmo, que es el casco, para esperar a Cristo sobrios, para esperar a Cristo preparados, despiertos. Efesios capítulo 6 es ese capítulo que describe la armadura de Dios, parte por parte. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos que tener puesta la armadura de Dios todo el tiempo, porque ellos no duermen. O sea, los espíritus, los demonios, las huestes espirituales no necesitan dormir, no necesitan descansar, atacan todo el tiempo, cada vez que tienen una oportunidad. Por eso el cristiano no puede bajar los brazos, no puede bajar la guardia. De hecho, Spurgeon también dice al respecto: los soldados cuando duermen se quitan su armadura, pero durante el día están despiertos y en guardia, y usan su armadura, y están listos para la batalla. Un soldado de la vida real se puede quitar su armadura y descansar de noche. Y de día se vuelve a poner su armadura y ahí se pone en guardia y está listo para cualquier problema. Pero el cristiano no tiene este tiempo. Para el cristiano es siempre de día y el cristiano está siempre debe estar en guardia, siempre debe tener su armadura puesta, no puede descansar. Porque los otros, los que están en la oscuridad, ellos son los que pueden dormir, son los que duermen. Nosotros somos del día y estamos en el día, por lo tanto la armadura debe estar puesta y llegar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y la coraza de la fe y el amor protegen el pecho y la espalda, que es donde está el corazón. La fe y el amor protegen entonces el corazón. Y la salvación, la esperanza de la salvación es el casco, protege la cabeza.
Y la salvación es por la convicción de ser salvos. Por eso yo hablo de la esperanza de salvación. Yo estoy convencido y lo espero a Cristo y me pongo el yelmo y el casco de la esperanza de la salvación. Protejo mi cabeza, protejo mi mente, mis ideas de cualquier cosa del mundo y lo espero a Cristo. Y tengo la seguridad de que va a volver. Entonces el día va a llegar de sorpresa, pero va a agarrar realmente de sorpresa a los que viven en la oscuridad, porque no lo esperan. Pero nosotros que lo esperamos, que somos del día, somos hijos de luz, lo esperamos con la armadura puesta, trabajando, esforzándose en la santificación y sí, sufriendo también, siempre en guardia y siempre listos para recibir al Señor que va a venir un día, así como se fue entre las nubes del cielo. Y termina este pasaje diciendo el versículo 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay ira y hay salvación. Nosotros los cristianos alcanzamos la salvación por medio de Jesucristo. La ira es para los que están en tinieblas, para el impío. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El impío vive en oscuridad, el impío vive con la ira de Dios sobre su cabeza y la acumula para el día en que venga Cristo a juzgar al mundo. Y ese mismo Cristo que juzga al impío, que vive en la oscuridad, que nos espera, es el mismo Cristo que a nosotros nos salva de esa misma ira que va a caer sobre ellos. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 11. En verdad, apenas hay quien muera por un justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, porque Cristo se puso entre la ira de Dios y nosotros en la cruz, es que nosotros somos tomados como justos, es que nosotros somos declarados hijos de Dios e hijos de luz, es por lo que nosotros somos salvos de la ira. Porque Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar la salvación. Dios nos puso en el mundo para alcanzar salvación. Y esto habla de la predestinación. ¿Sí? Fuimos puestos a dedo, como fichas de un juego. A vos te pongo acá, acá, acá y allá. Los pongo a ustedes para salvarlos. Vasos de misericordia preparados de antemano para salvarlos. No nos puso Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y eso entonces es lo que Pablo termina usando para motivar o animar a los tesalonicenses. Nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, es decir, sea que estemos despiertos y del día o muertos, ese durmamos no es dormir en las tinieblas como lo que venía hablando, sino dormir como lo que empezó en el versículo 13 sobre la resurrección, sea que estemos vivos o muertos, vivamos junto con Él, por eso anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. La idea de tanto la resurrección como de que vamos a ser salvos de la ira, gracias a que Cristo tomó esa ira sobre sí mismo a cambio de nosotros, a cambio de nuestra salvación. Gracias a eso que vamos a ser salvos y eso es lo que anima y edifica también a la iglesia. Y leemos Judas, los versículos 24 y 25. Y terminamos con estas palabras de doxología, de alabanza.
que dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, fíjense, nos guarda sin caída, es decir, es Él el que nos protege para esperarlo y presentarlo sin falta ante su gloria con alegría. A Dios, nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad ahora y por todos los siglos. Amén. Así que más allá de que nosotros tengamos que esforzarnos por ponernos la armadura, por permanecer despiertos sin guardia, es Él el que nos da la fuerza y el ánimo y la vitalidad para poder hacerlo. Es Él el que nos mantiene vivos, nos mantiene limpios y es Él el que nos ayuda a esperarlo para recibirlo cuando Él venga. Así que oramos para agradecer a Dios por habernos hablado sobre su Hijo que va a volver a buscarnos. Padre, gracias por recordarnos esta gran verdad. Primero, de que vamos a resucitar todos los que muramos en Cristo. Y segundo, asegurarnos que va a volver a buscarnos. Aunque no sabemos cuándo va a ser exactamente, sabemos que va a pasar. Va a pasar tal vez cuando menos lo esperamos. Pero nosotros somos del día, somos de la luz. Y por Cristo que está en nosotros lo esperamos a Él. Así que te damos gracias por recordarnos esto y te pedimos que nos lo recuerdes muy seguido para animarnos, como dice tu palabra, con esta verdad. Él va a venir a buscarnos, nos va a salvar de tu ira y de todo mal y vamos a vivir eternamente con Él, sin ninguna tristeza, sin ningún pecado, sin tribulaciones como las que tenemos ahora, sin mal, sin sufrimiento de ningún tipo. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste y todo lo que haces por nosotros y lo que falta, que se cumpla. Para tu gloria es todo. En el nombre de Jesús. Amén.